Buenos días, apreciados oyentes. Hoy les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Que la misericordia y el amor de Dios esté sobre el caminar de cada uno de ustedes para que el Señor enderece sus sendas. Hoy 10 de noviembre el devocional habla de todo camino conduce a un final. La palabra que nos respalda está en Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Es posible que el camino que parece correcto ofrezca muchas opciones y requiera pocos sacrificios. Sin embargo, cuando el camino que decidimos tomar es fácil para escoger, deberíamos hacer un alto y reconsiderarlo, preguntarnos por qué lo preferimos. ¿Acaso nos permite ser menos perezosos o porque no hay que hacer cambios en el estilo de vida? ¿O quizás es porque no tiene límites morales? Recuerde que la opción correcta requiere de un arduo trabajo y sacrificio. No se deje seducir por atajos que parecen correctos pero que terminan en muerte. Todas las grandes religiones del mundo dicen tener las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Prometen a las personas gloria eterna y salvación. En mayor o menor grado, exigen que te comprometas con un conjunto de valores y de reglas de vida. Pero, ¿pueden estas religiones acercarme más a Dios? ¿Me conducen todas al mismo Dios? Mire que muchas personas creen en Dios de una u otra forma. Muchos dicen todos los caminos conducen a Dios. No importa en lo que creas, mientras creas en algo, hay un solo Dios. Independiente de lo que creas, es un Dios que te ama. Pero es así. Existen tres principales religiones monoteístas como son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tienen mucho en común. Todas creen en un solo Dios. Creen que el mundo ha sido creado por este único Dios. Las tres prometen gloria eterna y salvación. Si uno se somete a sus entendimientos religiosos y a sus reglas de vida. Otra cosa que tienen en común es que todas creen que hemos sido separados de Dios a causa del pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y se decidieron a pecar, a desobedecer. Ahí la humanidad fue separada de Dios. Es por esto que las personas deben encontrar un camino de cómo voy a regresar a Dios, a ese encuentro con Dios. Ese encuentro que puede resultar muy diferente. Algunos encuentran a Dios a través de fuertes emociones, de fuertes experiencias, de sensaciones. Se entregan a ese éxtasis emocional que los lleva a un contacto más cercano con Dios. Miren que para las iglesias carismáticas este éxtasis emocional es una parte importante de cuando se va y se escucha palabra, porque se debe iniciar con cantos de alabanza, porque escuchamos personas hablando en lenguas o de pronto otras que dan gritos de victoria, de aleluya. Otras personas encuentran un sentido en las reglas de la vida y en las leyes. Estas piensan actuar como frenos al pecado y a los deseos naturales que han o quieren impulsar en mi vida, que existan, que haga. Pero si yo sigo un conjunto de reglas y leyes dadas por Dios, ¿podré alcanzar una vida buena y recibir parte en la bendición? Aquí es donde se encuentran muchos de los conservadores cristianos, de los judíos ortodoxos, de los seguidores de otras religiones. Otros encuentran consuelo en la gracia. La gracia para muchos cristianos significa el perdón de los pecados que han cometido, pero también es el perdón por los que cometerán. Para la Iglesia Católica, la confesión
desempeña un papel central donde uno puede confesar sus pecados a un sacerdote, pedir que éste interceda y poder alcanzar la reconciliación con Dios. Pero es parte de esto, es del sacramento de reconciliación. Algunas personas no están satisfechas con nada de esto. Buscan una satisfacción que sea más profunda y por eso reconocen que han sido personas con carencias. A pesar de sensaciones y experiencias fuertes o de llevar una vida moderada con estrictas reglas de vida, siguen siendo las mismas viejas personas con los mismos deseos y tendencias pecaminosas y que a pesar de la gracia y del perdón no están satisfechos con el nivel de vida que tienen o que llevan. ¿Por qué? Porque viven viviendo de acuerdo a sus propios deseos. El problema del pecado todavía no es resuelto. Pero ¿quién es Dios y cuál es su anhelo para con nosotros? Dice en Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Osea fue un profeta judío que tenía un deseo sincero de llegar a conocer a Dios, y que con base en sus experiencias él aprendió que Dios era uno que le ayudaba en el momento oportuno, cuando él le buscaba de todo corazón. Y Samuel dijo en 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Samuel fue otro profeta judío que claramente tenía un conocimiento profundo de lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Podía dar fe que Dios amaba a las personas que lo obedecían y que escuchaban lo que Él les decía. Sin embargo, Dios claramente no estaba ocupado, no estaba distraído. Él permanecía ahí. Ahí es donde entonces empezamos a conocer que Jesús es el camino y la verdad. En el cristianismo, Jesús es completamente el eje central. Existe un amplio consenso de que Él es una figura histórica importante que ha tenido una enorme influencia. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos que Jesús dice a sus discípulos que Él es el único camino a Dios. Y muchos dirán que es una afirmación que ha ido demasiado lejos. No hay otros caminos a Dios que no sean a través de Jesús. Miren, en Mateo 7:21 dice la palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús toma el que debemos practicar la voluntad de Dios como un criterio para poder entrar al reino de los cielos. Jesús continúa hablando sobre ser un hombre que edifica su casa sobre la roca y no sobre la arena. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Entonces, cualquiera que oye estas palabras y las hace, dice el Señor, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que pudo haber descendido lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra esa casa y no cayó. ¿Por qué? Porque nos hemos sostenido en Jesús. Cualquiera que, que pueda entender y discernir en quién debemos sostenernos, en Jesús. Entonces, nosotros hemos caminado por muchos senderos, algunos de ellos han sido fáciles y agradables, pero también hemos transitado por otros que no han sido sino difíciles. El caso es que así hayan sido fáciles o difíciles, ese caminar nos ha dejado una enseñanza, una lección de vida. A veces me pregunto, ¿por qué debemos demorarnos tanto para llegar a donde al final debemos llegar? A Dios.
durante el rol de padres, durante el rol de hijos, como jefes, como amigos, como hermanos, hemos orientado a las personas a caminos equivocados, creyendo que son buenos. Y lo que estamos haciendo es llevarlas a que cometan más errores. Lo que debemos hoy estar contemplando es un camino de bendición y de prosperidad. El Señor en su palabra nos advierte del peligro de caminar sin Dios, y el prudente ve venir el peligro y se aparta de él. Pero para poder ser conscientes que andamos en el camino de muerte, debe haber la intervención de Dios. De lo contrario, quien transite por este camino creerá que el camino es bueno y seguirá por él, pero su final será condenación. Jesucristo lo dijo. ¿Fue Jesús acaso un hombre como usted o como yo? En hebreo, Jesús vino a la tierra como un hombre, con las mismas condiciones que tú y que yo. Él fue el Hijo del Hombre, fue tentado como nosotros, pero padeció en lugar de ceder al pecado. La palabra se hizo carne en él y pudo abrir un nuevo camino para nosotros, de regreso a Dios, donde pudiéramos llegar a una vida agradable a Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa palabra está escrita en Hebreos 2, 17, 18. Pero ¿cómo pudo Jesús padecer en lugar de pecar? Jesús, en lugar de ceder cuando era tentado, padecía y se dedicaba a hacer el bien. Tal vez tú mismo has probado una y otra vez vivir de una manera agradable a Dios, pero experimentas una y otra vez que te quedas corto. Esto no le sucedió a Jesús. Y hay que tener en cuenta algo: Dios nos dará poder. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús recibió poder a través del Espíritu Santo para vencer el pecado que moraba en su carne. Todo lo que no podía ser agradable a Dios, por el poder del Espíritu Santo venció todo el mal, todo el odio, toda la envidia, todas las exigencias. Él pudo ser agradable a Dios. Entonces, en vez del mal que hacía, manifestaba bondad. Y al final de su vida, Jesús testificó que Dios también daría a sus discípulos este mismo poder a través del Espíritu Santo, y que por lo tanto podrían ser sus testigos en todo el mundo. O sea, somos herederos. Las personas que van a testificar sobre algo testifican naturalmente sobre lo que han visto o lo que conocen o lo que experimentan, pero realmente somos verdaderos testigos de Jesús, y podemos testificar que las palabras que Él habló cuando estuvo en la tierra realmente no son palabras muertas, sino que son palabras que nos dan vida, son palabras que nos empoderan, son palabras capaces de crear algo totalmente nuevo en un ser humano. En Romanos 14:17 la palabra dice que el reino de Dios, que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, al obedecer y hacer la palabra de Dios, nuestra vida será cada vez más llena de estas tres cosas, y nosotros mismos nos volveremos portadores del reino de los cielos y podremos ser de una gran bendición para nuestros semejantes. Profesar una religión no puede ni hacerme realmente feliz ni acercarme más a Dios, pero hacer que la palabra de Dios pueda ser llevada a la práctica en mis situaciones diarias es una adoración real y verdadera, que también me trae satisfacción, me trae plenitud. Y esto es seguir las pisadas de Jesús y saber
que caminamos de regreso a Dios. Oramos. Damos gracias, Señor, a tu palabra, que hoy nos dice, Señor, que no hay mejor camino que estar en tu presencia, que no desfalleceremos, que permaneceremos, que a donde hoy nos has traído, Señor, no importa si encuentro en mi caminar piedras o estorbos que me quieran quitar o desviar de tu presencia. Sé que tú las quitarás, sé que tú tienes nuestra vida en control, sé que nuestros caminos son enderezados porque tú lo has escrito en el libro de la vida de cada uno de nuestros oyentes. Haz que tu promesa está en que yo te siga. Tu promesa está en que yo te imite, en que te haga ser el eje central de mi existencia. Para ello yo debo reconocer que has sido tú quien me dio la vida y usaste a mis padres para que yo me humanizara. Hoy te pido que me muestres el peligro y que tu misericordia me guíe por tus sendas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy le invito a compartir esta palabra para que otros enderecen el final de su camino y puedan venir de regreso a Dios. Bendiciones.